El Señor te bendiga en esta mañana, iglesia. Amén. Dios te bendiga más, amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y la misericordia del Señor sobre nuestras vidas, ¿verdad? En poder estar en la casa del Señor para bendecir y exaltar su nombre. Y vamos a comenzar en esta mañana, como es ya de costumbre, estudiando la Confesión de Fe de Filadelfia de 1742. Y en la oportunidad anterior estábamos hablando en el capítulo número 21 acerca de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Y estábamos hablando en el primer párrafo acerca de la libertad cristiana y estuvimos viendo la parte A del primer párrafo. Y en esta mañana vamos a estar viendo la parte B del primer párrafo de este capítulo 21. Amén. Y se trata y continúa acerca de la libertad cristiana. Y vamos a citar la confesión en esta segunda parte y dice así. Dice que también consiste en su libre acceso a Dios y rendirle obediencia a Él, no por temor servil, sino con amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente común también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judaica, y también ahora con mayor confianza para acercarse al trono de la gracia y experiencias más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaron generalmente los creyentes bajo la ley. Te invito a orar en esta oportunidad. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana podemos estar en tu casa. Gracias, Señor, porque podemos ser ministrados con el poder de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdanos, Padre, en este estudio, Señor, acerca de la confesión de fe de Filadelfia, a poder, Señor amado, entenderla en nuestras vidas y ponerla por obra, Señor. Entendemos que es la más fiel y cercana a tu palabra, Señor. Por eso queremos, Señor, aprenderla y así compartirla con otros, Señor. Úsanos, Señor, con poder y habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te decimos amén y amén. Gloria a Dios. Como le decía, la libertad cristiana, ¿verdad? Veíamos anteriormente que la libertad cristiana consiste en que Dios nos ha librado del yugo de la ley ceremonial, nos ha librado del pecado, nos ha librado de la culpa del pecado, nos ha librado de la ira condenatoria de Dios y un sinnúmero de cosas más. Pero ahora vamos a ver cómo también la libertad cristiana consiste, ¿verdad?, en ese libre acceso a la misma presencia de Dios. ¿Y cómo se traduce esto? Bueno, pues en primer lugar debemos de siempre conocer y saber que en el jardín del Edén el hombre gozaba de una estrecha cercanía a la misma presencia de Dios. Dios se relacionaba de una forma especial con su creación y el hombre con su creador. Recuerden que Dios crea al hombre, lo pone en el jardín del Edén, y ellos tenían una cercanía, tenían una relación cercana, ¿verdad? Dios y los hombres. Gracias, mi hermano. Pero por causa del pecado, esa cercanía y acceso libre a Dios se pierde y el hombre es echado de la presencia de Dios. Por causa de la transgresión y del pecado, ¿verdad?, esa relación se rompe, esa relación se quiebra y el hombre es echado de la presencia de Dios. Luego Dios, para relacionarse con el hombre caído, establece leyes ceremoniales que consistían en sacrificios de animales para cubrir momentáneamente los pecados del pueblo y así mantener una relación con el hombre, pero esta vez separados por el pecado, ¿verdad? Y quiero decir que estos sacrificios ceremoniales no fue que se le ocurrió en el momento a Dios para de cierta forma solucionar el problema, sino que estos sacrificios ya habían sido predestinados desde antes de la fundación del mundo en la mente y en el corazón de Dios, porque estos sacrificios, ¿verdad?, de animales no era más que la sombra del sacrificio perfecto de Cristo, y este sacrificio de Cristo también había sido predestinado, ¿verdad?, desde antes de la fundación del mundo. No fue que el pecado de Adán y Eva cogieron de sorpresa a Dios y en ese momento Dios se las ingenió para arreglar el problema, no, sino que ya había sido predestinado que Cristo iba a venir a esta tierra, iba a padecer como cordero inmolado de Dios. Entonces estos sacrificios ceremoniales habían sido predestinados por Dios, pensados por Dios, ¿verdad? Y reflejaba aquello que iba a venir, y es Cristo.
Como le decía, estos sacrificios animales no eran más que una sombra del sacrificio perfecto de Cristo. Una vez consumado el tiempo de la manifestación de dicho sacrificio, o sea, de este sacrificio de Cristo en la cruz, los rituales del Antiguo Testamento quedaron obsoletos y aquellos que por la fe creían y aceptaban el valor de la muerte y resurrección de Cristo, ahora tienen libre acceso al trono de la gracia de Dios. Amén, ¿se entiende? Una vez que Cristo viene, ¿verdad? Y es consumado el sacrificio en la cruz, aquellos que por la fe reciben y aceptan el valor de dicho sacrificio y entienden lo que esto significa, ¿verdad? Y por la fe y arrepentimiento se acercan a Cristo, ¿verdad? Pues ahora tienen libre acceso delante de la misma presencia de Dios. Y esto lo podemos ver en Efesios capítulo 2, verso 18, cuando el apóstol Pablo dice y enseña, porque por medio de Él, por medio de Cristo, ¿verdad? Dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cuando el apóstol Pablo está diciendo los unos y los otros, está haciendo referencia al pueblo judío, pero también al pueblo gentil, aquellos que la palabra enseña que estaban separados de la ciudadanía y de las promesas. Bueno, por causa de la fe y por causa de Cristo, el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Pues dice que los unos y los otros ahora tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. Ningún pecador posee derecho ni dignidad en sí mismo para tener acceso a Dios, pero a los creyentes se le ha conferido ese derecho mediante la fe en el sacrificio y la muerte de Cristo. Eso es como, por ejemplo, cuando una persona vive en una nación, ¿verdad? Y esa nación tiene frontera con otra nación. Esa persona no tiene jurisdicción para traspasar la frontera e ir a otra nación, sino es a través de una visa que le dan el permiso y el derecho para pasar la frontera e ir a la otra nación. Bueno, pues asimismo es el hombre pecador, no tiene jurisdicción para pasar, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios. Entonces en Cristo Jesús nos es dado ese derecho, nos es dado esa jurisdicción de poder presentarnos, ¿verdad?, personalmente delante de Dios. Esto lo podemos también ver en Hebreos capítulo 4, cuando el autor dice a partir del verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos como el autor de Hebreos está enfatizando en que ahora el creyente tiene libre acceso, y en eso se basa también la libertad cristiana, en el libre acceso delante del trono de Dios. Y el autor de Hebreos está haciendo esa invitación cuando dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora nos acercamos libremente a Dios con un amor filial y una mente dispuesta, ¿verdad? Ya no hay temor para acercarnos a Dios, ya no hay nada que nos impida acercarnos libremente delante de la presencia de Dios, sino que ahora lo hacemos con un amor filial hacia Dios y también con una mente dispuesta. Y lo vemos también en Romanos capítulo 8, cuando el apóstol Pablo enseña allí en el verso 15 y dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Aleluya. Dios nos ha convertido en hijos suyos, por lo tanto podemos venir delante de Él sin temor o vacilación como nuestro Padre amado. Ahora usted y yo nos podemos acercar a Dios como nuestro Padre amado. También supone la confianza de que en verdad somos hijos de Dios cuando se usa este término de Abba. Y este término significa, es un término arameo informal que se emplea para aludir al Padre y que comunica un sentido de intimidad y cercanía, con nota ternura, dependencia y una relación libre de todo temor y ansiedad. Cuando nosotros podemos clamar ahora Abba Padre, es un término de cercanía hacia nuestro Dios, es un término filial, es un término de amor en el cual connota y denota, ¿verdad?, esa ternura, esa dependencia y esa intimidad delante de nuestro Padre amado. Ahora volvemos a citar la confesión y dice así
Sigue diciendo esta confesión: todo esto era sustancialmente común también en los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaban sujetas a la iglesia judaica y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y experiencias más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaron generalmente los creyentes bajo la ley. ¿Qué significa esto? Que aún aquellos que estaban bajo la ley, aún aquellos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, gozaban de una relación con Dios, gozaban también de una cercanía a Dios a través de su palabra. Y dice también que a través también de la fe Abraham fue justificado. Moisés dice que se sostuvo como viendo al invisible por la fe. Pero ¿qué pasa? Ellos dependían de la ley ceremonial para tener cercanía con Dios. A través de los sacrificios el pueblo le daba adoración a Dios y también Dios se comunicaba y perdonaba al pueblo de Israel. Pero ahora en el Nuevo Testamento la libertad cristiana se ensancha mucho más. ¿Por qué? Porque ahora no dependemos de una ley ceremonial ni de sacrificios de animales, sino que ahora libremente podemos entrar al trono de la gracia y allí tener comunión con Dios. Lo vemos en Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo enseña a partir del verso 16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aleluya. De manera, amado, que ahora por la fe en Cristo Jesús no solamente somos justificados, sino que no dependemos de la ley ceremonial para acercarnos a Dios, sino que Él ha puesto su Espíritu en nosotros y, como dice la Escritura, clamamos Abba, Padre. Lo seguimos viendo también en Hebreos capítulo 10, a partir del verso 11, cuando dice el autor de Hebreos: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Por qué? Porque los sacrificios del Antiguo Testamento limpiaban al hombre en su exterior, pero no tenían la capacidad de limpiar el corazón. No tenían la capacidad de limpiar y de quitar el problema del alma. Por eso dice que no podían quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Observemos que el autor de Hebreos, ¿verdad?, está enseñando que los sacrificios del Antiguo Testamento eran momentáneamente para cubrir el pecado del pueblo, pero que no lo quitaba de una forma definitiva. Tuvo que venir Cristo como el Cordero de Dios, quien quitaría el pecado de una vez y para siempre, limpiaría el alma, el corazón, ¿verdad?, y traería ese acceso del hombre delante de la presencia de Dios. Cuando Jesucristo entra al cielo, ¿verdad?, es como que Él abre la cortina para que el pueblo de Dios pueda entrar libremente delante de la presencia del Dios eterno. Cuando dice hermanos, el escritor se dirige a sus hermanos judíos con una invitación a dejar atrás el sistema levítico y apropiarse de los beneficios del nuevo pacto ahora en Cristo Jesús. El autor de Hebreos le está escribiendo a esas personas, a esos creyentes, esos cristianos judíos que estaban tratando de justificarse, ¿verdad?, por las leyes, por la ley ceremonial, tratando de, ¿verdad?, de presentarse de una forma correcta delante de Dios a través de los sacrificios. Y el autor de Hebreos le está haciendo una invitación a dejar atrás todas las leyes ceremoniales y confiar, ¿verdad?, y esperar
en los beneficios del nuevo pacto en Cristo Jesús. Cuando dice teniendo libertad, también se traduce de nuevo o confianza, que es un aspecto primordial de la epístola a los hebreos. Gracias al ministerio de Cristo como sumo sacerdote y a su sacrificio finalizado, los hebreos pueden entrar con plena confianza a la presencia de Dios. Amén. Y cuando decimos hebreo también nos estamos refiriendo a todo el pueblo de Dios que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. En conclusión, amado, la libertad cristiana también se muestra y se evidencia en esa libertad que usted y yo tenemos para entrar delante de la presencia de Dios y no dependiendo ya de un sacerdote que ofrezca sacrificios de animales. ¿Usted dice amén a eso? Es una bendición poder saber y entender que ahora usted y yo no dependemos de una ley ceremonial, no dependemos de un sacrificio de animales, sino que Cristo como sumo sacerdote una vez y para siempre se ofreció a sí mismo para que a través de su sacrificio usted y yo, ¿verdad?, podamos entrar libremente al lugar santísimo. El velo se rasgó cuando Cristo, ¿verdad?, dijo consumado es, tetelestai, esta palabra en griego, ¿verdad? Pagado es, hecho está el trabajo, consumado es. El velo se rasgó. Y esto significa que ya lo que nos separaba, lo que nos dividía, ¿verdad?, delante del trono de Dios, fue quitado, fue rasgado, ¿verdad? Y usted y yo ahora podemos tener libre acceso a la presencia de Dios. Como nuestro Padre amado, como nuestro Padre celestial, en el cual tenemos una relación de intimidad y de amor con Él. Amén. Dios te bendiga más en esta mañana.